Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ¿qué pasó con Cristo el Viernes Santo? El Viernes Santo, Cristo nuestro Señor, en su naturaleza humana, dio su vida, murió en la cruz, ¿sí? Su alma humana se separó del cuerpo. ¿Y dónde fue? ¿Qué pasó con su cuerpo? Y bien, lo descolgaron de la cruz, le dieron a la Virgen ofreció también este sacrificio a Dios por nuestros pecados, sabiendo que su Hijo iba a resucitar. Lo sepultaron y pusieron una losa grande a la tumba, y el día siguiente los fariseos pidieron a Pilatos de poner sello del Estado y guardias, policías. ¿Y qué pasó con su alma? Y su alma bajó a los infiernos. Hay 4 tipos de infiernos. Cuando decimos bajó a los infiernos, no bajó al infierno, bajó a los infiernos. En latín, inferi significa lugares de abajo, son 4. Hay el infierno de Satanás, no bajó para nada. Hay lo que llamamos el purgatorio, lugar de fuego purificador antes de llegar al cielo. Hay el limbo de los niños sin bautismo, los niños que mueren sin uso de razón y sin bautismo, no llegan al cielo debido a su pecado original, que les impide entrar. Por eso hace falta bautizar a los niños cuanto antes, para borrar el pecado original. Y hay un cuarto inferi, 4 lugares de abajo, que se llama el limbo, lugar donde estaban las almas santas del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, todos los santos, Moisés, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, y bien, el alma de ese fue ahí también, y Jesús, con su alma humana unida a la divinidad, aparece en este lugar y lo transforma en paraíso, porque ver a Dios es paraíso, ver a Dios, ¿sí? Quedó el Viernes Santo, sábado todo el día, y en las primeras horas del domingo, el alma de Cristo regresó a la tumba y resucitó glorioso. Y un ángel intervino y derrumbó la losa, y las guardias quedaron muy miedosas, quedaron como petrificadas de miedo. De esos ratos se capacitan, van corriendo como cobardes a decir a los fariseos, a los sacerdotes judíos, que Cristo había resucitado. Y esta gente terca, injusta, en lugar de recapacitar, de decir, bueno, ni modo, hicimos un error, vamos a reparar el error que hemos hecho, dijeron a los guardias, mire, digan que estábamos dormidos y vinieron a robar su cuerpo, y vamos a darle dinero a ustedes. Y si Pilatos, el gobernador, llega a saber, no preocupen, vamos a arreglar el asunto, pagando dinero. Y corrió la voz que robaron el cuerpo de Cristo. Y Santo Agustín, explicando en la Biblia, dice, se burla de ellos, diciendo, me dan testigos que duermen. Si estaban ahí y han visto venir robar, ¿y por qué no defendieron? ¿Para qué estaban ahí sino para defender? Y si estaban dormidos no han visto nada. ¿Cómo pueden afirmar esto? Bien, todo esto, pobre de ellos. Mientras, ¿qué pasó? El alma, dije, de Jesús, el cuerpo de Jesús resucitado, unido a su alma humana, y bien, es un cuerpo glorioso. Los cuerpos gloriosos a la resurrección final del mundo, como los de Cristo, el de Cristo, no están sometidos a las leyes físicas. Ahora el alma domina totalmente el cuerpo. Por ejemplo, vemos en el Evangelio Jesús entrar, salir, entra donde están los apóstoles, puerta y ventana cerrada. Los apóstoles tienen miedo, dicen, paz a vosotros, no tengan miedo, soy yo, denme de comer. Y come en presencia de Dios para dar prueba que sí, es Él que resucitó. Miren mis manos, mis pies. La primera aparición es la Magdalena que lloraba ahí frente a la tumba. La segunda es los discípulos de Emaús. Después va a aparecer a los apóstoles, aparecer a Pedro, aparecer a 500 cristianos de un golpe, que son hermanos, dice San Pablo, que no son hijos de la Virgen María, 500 hermanos, no es posible que sean hijos de María, como dicen los protestantes con la palabra hermano. Aquí dicen 500 son discípulos, ¿no? Y aparece a Pedro, Juan y otros apóstoles en el lago de Genesaret cuando estaban pescando, ¿sí? ¿Qué le dice a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor.
pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Significa adoctrine. Pedro, usted me falló 3 veces negándome, no te perdono. Repara lo que hiciste y pastorea mis ovejas. Ustedes saben que el Jueves Santo Pedro había negado 3 veces a Cristo, ¿sí? Pero se arrepintió cuando el gallo cantó, se acordó, fue a llorar amargamente, arrepentido de su pecado. Judas también se arrepintió, Judas, pero en lugar de con confianza ir a Jesús, se fue a colgarse de desánimo, no tuvo confianza en el perdón. ¿Por qué? Porque Judas era ladrón y tenía mala costumbre del pecado. Mientras Pedro fue un accidente que cayó, se levantó rápidamente, ¿sí? Entonces nuestro Señor, dije, resucitado glorioso, se ha dado a conocer o no, depende. ¿Cuánto tiempo quedó en la tierra? 40 días. ¿Qué hizo en la tierra? Completó la formación de los apóstoles. Y una manifestación muy importante, capítulo 20 de San Juan, puertas y ventanas cerradas, aparecen los apóstoles. Paz a vosotros, no tengan miedo, soy yo. ¿Sí? Y después sopla sobre ellos diciendo, reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados. Y a quienes tienen quedan retenidos. ¿Por qué el día de Pascua, de resurrección triunfante y gloriosa, Cristo victorioso del demonio, de la muerte y del infierno, porque da a los apóstoles, que eran sacerdotes desde el Jueves Santo, porque les da el poder divino de perdonar los pecados? Y porque sabía que después del bautismo, aunque bautizados, bien íbamos a pecar. Y sabiendo que íbamos a pecar, entonces nos dio un remedio de resurrección espiritual. Cuando los protestantes dicen que solo Dios perdona los pecados, igual que los fariseos, es correcto. Pero Dios puede dar este poder a sus ministros. ¿Quién le impide? ¿Quién hace la creación de las cosas? Dios. Dios es el creador. Sin embargo, Dios programó al padre y a la madre de comunicar vida. ¿Quién nos ha creado? Dios, mediante nuestro padre y madre. ¿Sí? Y mire con cuánto amor cuidan después el niño, la niña, porque eso es el plan de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando los protestantes dicen, yo no me confieso con un hombre pecador como yo, me confieso directamente con Dios. Y bien, están equivocados. ¿Por qué? Porque no creen, o no leen, o no entienden lo que dice el Evangelio. El Evangelio es muy claro. Recibir el Espíritu Santo. ¿A quién lo dijo? A los apóstoles. Recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? A quienes perdonarán los pecados, les serán perdonados. Claro, lo perdonan por la autoridad de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. Entonces, esto de querer confesarse directamente con Dios es contradecir el Evangelio. Es verdad que solo Dios perdona los pecados. Es verdad. Pero ¿quién impide a Dios de comunicar este poder, como comunica el poder al Padre más de comunicar vida? ¿Quién impide a Dios de comunicar ese poder a sus ministros? Dios es libre, ¿no? Y lo comunicó. Capítulo 20, 21 de San Juan, reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes quedan detenidos. Basándose en esto de San Juan, capítulo 20, 21, 23, la Iglesia Madre, católica y apostólica, es el cristiano universal, que tiene 2000 años, y bien, perdona los pecados. Cuando un bautizado peca, pierde la gracia, pierde la santidad, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo, cierra delante la puerta del cielo, abre la del infierno. Claro, cuando peca gravemente, porque hay 2 tipos de pecado. Pecado de muerte, que va a muerte, dice San Juan, y pecado que lleva a la muerte. Lo que llamamos pecado venial, pequeñas rasguñas, pequeñas heridas, que no se hablan de Dios, sí nos manchan, no sé, pero no se hablan de Dios. Por ejemplo, una mentirilla, un pequeño robo insignificante, una flojerita, un pequeño enojo. Estos son pecados que nos manchan, sí, nos limitan, sí, pero no se separan de Dios. Como cuando uno está un poco herido, no está muerto. Estos son pecados veniales.
Esto no separa de Dios, pero el pecado mortal sí separa de Dios. ¿Y cuál es el pecado mortal? El pecado mortal son pecados grandes, graves. Hay una lista, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 siguiente. No vivan en la ilusión, en la mentira mental, ni los fornicarios, los que en unión libre, los que tienen relaciones sin casarse, ni los fornicarios, ni los adúlteros infieles a su esposa, ni los idólatras, los que tienen falsos dioses inventados, la luna, el cielo, etc., ni los borrachos, la borrachera es pecado, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los rapaces, avaros, usureros, heredarán el reino de los cielos si no se convierten. Y San Pablo dice, esto fuisteis algunos, pero habéis sido lavado, purificado en nombre de nuestro Jesucristo. Entonces, cuando uno, después del bautismo, peca, pecados de ese tipo, también aborto, también borrachera, droga, robos graves, contra los 10 mandamientos, hechicería, brujería, hacer votos, no cumplirlos, votos grandes, no santificar el día del Señor, no respetar a su padre y madre, no educar a sus hijos, aborto, ya dije que son pecados gravísimos. Estos pecados después del bautismo sí nos separan de Dios. Hay un pecado más grave todavía que todos estos, un pecado de maldito, pecado totalmente gravísimo, imitador de Satanás. Si alguien les predica un evangelio distinto, diferente, anatema sea, maldito sea. Entonces los que fundan unas 10 iglesias pecan gravemente. Claro, se presentan como ministros de Cristo, Biblia, etcétera, no vale. Si alguien le predica un evangelio, una Biblia, un mensaje diferente, anatema sea, maldito sea, ¿sí? Etcétera. Entonces Jesús, sabiendo que íbamos a pecar, dejó el día de la resurrección triunfante un poder divino en la mano de los apóstoles. Reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. Entonces, cuando un cristiano, un bautizado, pecó gravemente, ¿sí? Pecado grande, gordo, pues pide perdón al Señor, claro que sí, tiene que pedir, arrepentirse. Pero ¿qué dice? Como Antiguo Testamento, leproso, vaya a mostrarse al sacerdote. Vaya a mostrarse al sacerdote. Entonces se muestra al Padre, estos son mis pecados. Yo sí fallé al Señor, confiesa su pecado. Y el sacerdote, ministro del Señor, sacerdote del Todopoderoso, y bien en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, le da el perdón de su pecado. Es como Dios pone su sello. Un día un pastor enfermo quiso confesarse con un sacerdote. El sacerdote dijo, pastor, hace años enseñas a la gente de confesarse con Dios. Hágalo con Dios directamente. Sea coherente contigo mismo. Y el pastor dice, sí, padre, yo lo hice, pedís al Señor, pero no oigo su voz que dice, te perdono. La del sacerdote sí la oigo. Entonces el sacerdote, cuando dice, yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es Jesús que hace escuchar su voz mediante el sacerdote. Y por eso no hay secreto más absoluto que el secreto de confesión. Jamás de los jamases, el sacerdote jamás de los jamases puede decir ningún pecado de lo que escuchó de Pedro, Pablo, Juan en la confesión. Y si hablara de la confesión escuchada, por ejemplo, Pedro dijo tal pecado en su confesión, diciendo esto, uno hace un pecado mortal como si hubiera matado 10,000 personas. Pecado gravísimo. Quebranto del sigilo sacramental santo. 2, queda automáticamente excomulgado de la Iglesia Católica, como cuando uno pasa el semáforo rojo y el radar te atrapa. Y 3, solo el Papa o su delegado puede confesarlo. Entonces, cuando uno se confiesa al sacerdote, no se confiesa a un mero hombre, se confiesa al ministro del Señor, y es Jesús que hace escuchar su voz. Recibir el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser retenidos. Por lo tanto, querer confesarse directamente con Dios sin pasar por el instrumento de Dios es falso. Ahora, puede ser que un cristiano que pecó quiere confesarse, busca un sacerdote, no encuentra, se arrepiente, tiene deseo de confesarse, y bien, Dios le perdona porque quiere confesarse. Pero el que inventa una disca iglesia directamente con Dios y no con el sacerdote, y bien, eso no vale, no funciona. Recibir el Espíritu Santo de Dios, los pecados que han perdonados, tienen que ser detenidos. Por eso que hermanos, aprovechemos de este don de Dios. Amén.